Bienvenido a este rincón de historias de medianoche. Si te atreves a seguir escuchando, suscríbete, deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde donde nos escuchan. Aquí, las historias no se olvidan fácilmente, así que comencemos. Mi nombre es Ernesto Martínez y lo que estoy a punto de contarles me persigue aún hoy, muchos años después de haberlo vivido. No soy el tipo de persona que se asusta fácilmente. Trabajo en el turno nocturno de seguridad de un viejo edificio industrial en las afueras de la ciudad, un lugar que siempre ha tenido una atmósfera extraña. Pero nunca imaginé que esa atmósfera llegaría a consumirme de la forma en que lo hizo. Al principio mi trabajo era sencillo. Pasaba mis noches vigilando el lugar, caminando por pasillos vacíos, revisando que todo estuviera en orden, nada que no pudiera manejar. La monotonía de la noche me hacía sentir como un espectador en una película. Todo estaba oscuro, callado, y las luces de emergencia parpadeaban con un zumbido que me acompañaba durante las horas solitarias. Una noche de octubre, cuando ya llevaba varios meses trabajando allí, algo cambió. Aquella noche, como todas las anteriores, entré al edificio alrededor de las 10 p.m. y comencé mi recorrido habitual. La primera ronda siempre es la misma. Reviso el vestíbulo, paso por los pasillos principales y luego bajo al sótano. Algo que nunca había dejado de sorprenderme era lo extraña que se sentía esa parte del edificio. Un aire pesado, como si estuviera siendo observado, pero nunca me atrevía a pensar que algo más pudiera estar allí conmigo. Esa noche, sin embargo, había algo diferente. Empecé a escuchar un sonido extraño, como si algo se arrastrara por el piso. Pensé que tal vez era un ratón o algún otro animal metido entre las paredes, pero el sonido se repitió una y otra vez. Algo dentro de mí me decía que no estaba solo, aunque no podía ver a nadie. Mi reloj marcaba la medianoche cuando decidí ir al área más oscura del edificio, un pasillo largo que llevaba a la zona de almacenamiento. Las luces aquí siempre parpadeaban, y había un extraño frío en el aire, algo que me ponía los pelos de punta. Caminé lentamente con la linterna apuntando al suelo, cuando lo vi, o mejor dicho, lo sentí antes de verlo. Un deslizamiento leve en el suelo, como si algo estuviera deslizándose detrás de mí, me hizo girar rápidamente. Por un momento estuve seguro de que alguien me había seguido, pero cuando me di la vuelta, la oscuridad estaba tan espesa que ni siquiera podía distinguir si realmente había algo allí. No había nada, ni siquiera una sombra. Decidí seguir caminando, pero el sonido continuaba, y ahora parecía más cercano. Me sentía nervioso, como si un instinto primitivo me estuviera advirtiendo de un peligro. El aire se volvía más denso a cada paso que daba. Al llegar al final del pasillo, decidí detenerme, respirar profundamente y asegurarme de que todo estaba en orden. Miré hacia atrás, pero no había nada, solo el eco de mis propios pasos. Fue entonces cuando lo vi, un movimiento rápido, apenas perceptible, en una de las puertas del extremo del pasillo. Una sombra que se deslizaba hacia un rincón, un destello fugaz. Mi corazón empezó a latir con fuerza, pero me obligué a seguir adelante. ¿Qué podía ser? ¿Un animal? ¿O una de las personas que a veces se colaban en el edificio? Me acerqué lentamente, con la linterna apuntando hacia el rincón donde había visto el movimiento. Cuando llegué a la puerta, la empujé suavemente, esperando encontrar a alguien. Pero, al abrirla, no había nada. Solo un cuarto vacío. Solo las cajas de almacenamiento apiladas contra las paredes, tal como las había dejado antes de comenzar mi ronda. Pensé que había sido una ilusión, que mi mente me había jugado una mala pasada, pero el sonido seguía allí. Más fuerte ahora. Un arrastre constante, como si alguien estuviera arrastrando algo por el suelo, acercándose lentamente. Miré alrededor buscando una explicación lógica, pero el sonido provenía del pasillo detrás de mí. Me giré rápidamente, apuntando mi linterna, pero solo encontré la oscuridad. La linterna parpadeó, y por un segundo se apagó por completo. El frío que sentí en ese momento fue abrumador, casi paralizante. La linterna se encendió de nuevo, pero ya no podía ignorar la sensación de que algo estaba esperando allí, en la penumbra. En ese instante algo me tocó la pierna, un roce suave pero claramente real. Un escalofrío recorrió mi cuerpo y, sin pensarlo, grité. Pero lo que me sorprendió fue que nadie respondió. Estaba solo, desesperado. Caminé rápidamente hacia la salida.
pasando por las puertas del edificio con las luces apagadas. El sonido continuó, pero ahora parecía seguirme, como si estuviera rodeado de sombras, como si la oscuridad misma se hubiera vuelto tangible. Finalmente, logré salir al aire libre. Pero lo que vi cuando me giré para mirar el edificio me dejó sin aliento. En la ventana de la oficina del segundo piso, vi una figura. No estaba seguro de lo que veía, pero algo en mi interior me decía que no era humano. No pude distinguir sus rasgos, solo una silueta borrosa, casi etérea, observándome. La puerta principal del edificio se cerró con un estruendo y me encontré a mí mismo temblando. Ya no quería saber lo que estaba pasando allí. Mi turno se había convertido en algo mucho más que un simple trabajo nocturno. Había algo en ese edificio, algo que no podía ver ni entender, pero sabía que me estaba observando. Esa noche, no pude dormir. Mi mente seguía dando vueltas a lo que había sucedido en el edificio, pero, al mismo tiempo, me sentía atrapado en la idea de regresar. Había algo en ese lugar que me llamaba, una necesidad inexplicable de entender lo que había sucedido. Lo que más me perturbaba era la figura que había visto en la ventana, esa silueta inquietante que no parecía humana. ¿Era solo mi mente jugando trucos? O, peor aún, ¿había algo en ese edificio que nunca debía haber descubierto? El reloj avanzaba rápidamente, y sentí una extraña sensación de urgencia, como si el tiempo se estuviera desvaneciendo, y yo, de alguna manera, estuviera destinado a volver a enfrentarme a lo que había visto. Decidí que debía regresar esa misma noche, pero con una estrategia diferente. Cuando llegué al edificio, la oscuridad me recibió como un manto pesado. El aire, frío como un suspiro, me envolvía y me recordaba que, aunque el lugar estuviera desierto, algo seguía allí. La puerta principal se cerró con un golpeteo sordo detrás de mí, y la sensación de ser observado regresó, tan palpable que casi podía oírlo. Tomé la linterna, pero esta vez decidí no seguir el recorrido usual. Me dirigí hacia el segundo piso, hacia la oficina que había sido testigo de la silueta que vi la noche anterior. Necesitaba saber qué había en ese lugar, lo que estaba oculto a simple vista. Mientras subía las escaleras noté que los pasos eran más ruidosos de lo habitual. Cada escalón resonaba con un eco que hacía que el silencio fuera aún más denso, más inquietante. Al llegar al pasillo del segundo piso, un sudor frío comenzó a recorrer mi espalda. Las luces de emergencia parpadeaban, iluminando a duras penas el camino que tenía frente a mí. No había sonido alguno, pero sentía que algo me observaba desde las sombras. Esa misma sensación que me había invadido la noche pasada, como si la oscuridad tuviera vida propia. Llegué a la oficina y con una mano temblorosa abrí la puerta. Al principio no vi nada. El cuarto estaba vacío, igual que la última vez, pero el aire estaba denso, como si hubiera algo, un peso invisible, que lo hacía más difícil de respirar. Avancé hacia la ventana, el mismo lugar donde había visto la figura la noche anterior. Miré hacia afuera, esperando encontrar la misma visión, pero por un instante no había nada. La calle estaba vacía, no había luces, no había movimiento, solo el eco de mis propios pensamientos. Cuando estaba a punto de girarme, algo me hizo detenerme. Un susurro, leve, apenas perceptible, llegó hasta mis oídos. Era como si alguien estuviera respirando cerca de mí, pero no había nadie. El frío se intensificó de repente, y una presencia comenzó a manifestarse detrás de mí. Mi cuerpo se tensó. No podía moverme. Todo mi ser me decía que debía girarme, que debía huir, pero no podía. Era como si una fuerza invisible me estuviera sujetando, obligándome a quedarme allí. Finalmente logré girarme, y la vi. La figura que había observado desde la ventana estaba frente a mí, pero ahora estaba mucho más cerca. No podía distinguir bien sus rasgos, pero sus ojos, esos ojos, eran profundos, oscuros como la misma noche. No había rostro, solo la sombra de una presencia que parecía estar formada por la oscuridad misma. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Un miedo primitivo que no sabía de dónde venía. Quería gritar, pero no podía. La figura comenzó a moverse lentamente, como si estuviera flotando en lugar de caminar. Cada paso hacia mí era acompañado por un sonido sordo, como el arrastre de algo pesado. La temperatura descendió aún más,
y sentí cómo mis manos comenzaban a temblar sin control. Pero en ese momento, lo que más me sorprendió fue la sensación de que la figura no estaba buscando atacarme. No tenía intención de acercarse para hacerme daño. No, su objetivo era mucho más perturbador. Estaba allí para hacerme enfrentar mi propio miedo. Me sentí atrapado en un juego macabro, en el que yo era tanto el espectador como la víctima. No podía apartar la mirada, no podía moverme. Era como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Pero cuando la figura estuvo a solo unos metros de mí, se detuvo, como si me estuviera evaluando. ¿Qué quería? En ese instante la figura dejó de avanzar, y el aire se volvió pesado, como si todo el edificio hubiera dejado de respirar. Era como si el espacio entero estuviera esperando algo. Fue entonces cuando de repente, la figura levantó su mano, señalando hacia el fondo de la oficina, hacia una vieja puerta que nunca había notado antes. Mi instinto me dijo que no debía ir hacia allí, que debía huir. Pero algo en mí, algo mucho más profundo, me impulsó a avanzar. Sentí que si no lo hacía, la figura no me dejaría en paz. Avancé lentamente con la respiración entrecortada hasta llegar a la puerta. Al abrirla, el aire en el interior se volvió aún más denso, y lo primero que vi fue un espejo antiguo, una gran superficie plateada que reflejaba no solo mi imagen, sino algo más, algo oscuro y distorsionado que no podía comprender. El reflejo que vi allí no era el mío, era una versión distorsionada, como si algo hubiera tomado mi lugar. De repente el frío volvió a golpearme con fuerza, y un susurro volvió a llenar la habitación, un susurro que decía: ¿te atreves a mirar más allá de lo que puedes ver? Mi mente se nubló en ese instante. El susurro se metió bajo mi piel, recorriendo cada rincón de mis pensamientos como una corriente fría que no dejaba espacio para la lógica. La imagen en el espejo me cautivaba, y aunque sabía que no debía mirarla más, no pude apartar la vista. La figura reflejada no era simplemente una distorsión, sino algo más profundo, algo que parecía estar observándome, esperando una reacción. Mis manos temblaban, pero algo dentro de mí me instaba a acercarme más, como si el espejo me estuviera llamando. Pasé un paso más cerca, casi hipnotizado por esa silueta, por esa sensación de que todo lo que había vivido hasta ese momento era solo un preludio, un paso hacia lo que realmente estaba sucediendo. La figura reflejada se movió, y ese movimiento no correspondía a mis propios gestos. Era como si una segunda versión de mí estuviera allí, un ser que se burlaba de mí desde la superficie del vidrio. Sentí un mareo intenso, como si todo a mi alrededor comenzara a desvanecerse, como si el tiempo mismo comenzara a disolverse. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, y el miedo comenzó a ahogarme. No entendía qué estaba pasando, pero algo me decía que si no hacía lo correcto, todo podría perderse para siempre. Con un esfuerzo monumental, aparté la mirada del espejo, y fue entonces cuando un frío más profundo me envolvió. La figura del pasillo había desaparecido, pero el aire seguía cargado, y la sensación de estar observado no se iba. En un impulso de desesperación, decidí salir de la oficina y cerrar la puerta detrás de mí. Pero al hacerlo, escuché algo, un golpe sordo, no en el suelo, sino dentro del mismo edificio, como si algo hubiera caído en las sombras. Mi cuerpo se tensó de inmediato. No había nadie más en el edificio. No debería haber habido nadie. Era imposible. Me apresuré hacia el pasillo, intentando mantener la calma. Pero mis pasos resonaban fuerte, demasiado fuertes en el vacío de esa noche interminable. Y entonces lo vi. Una figura se encontraba a lo lejos, de pie al final del pasillo. No estaba completamente definida, como si fuera parte de la oscuridad misma. Algo dentro de mí me decía que debía ir hacia ella, pero el miedo me paralizaba. Me sentía atrapado, incapaz de escapar o de comprender lo que estaba sucediendo. La figura comenzó a moverse lentamente hacia mí, sus pasos flotando en la penumbra. Cada vez que se acercaba, el frío aumentaba y el aire se volvía más espeso, más pesado. Lo único que podía escuchar era el latido de mi corazón en mis oídos, un ruido ensordecedor que me impedía pensar claramente. Finalmente, estaba lo suficientemente cerca como para ver su rostro, aunque no con claridad. Solo sombras, solo algo oscuro que me miraba fijamente. En ese instante, una sensación de terror profundo me recorrió.
Mi mente trataba de entender lo que veía, pero algo me decía que no debía hacerlo. Era como si algo antiguo y oscuro estuviera despertando, algo que había estado esperando desde mucho antes de que yo llegara allí. La figura extendió una mano, no hacia mí, sino hacia el aire mismo, como si intentara alcanzar algo que estaba más allá de mi comprensión. De repente, un grito sordo resonó a través de las paredes del edificio, no como un sonido físico, sino como si viniera de las profundidades del lugar, como si el edificio mismo estuviera vibrando con algo desconocido, algo que no debía ser desenterrado. El pánico me invadió con tal fuerza que no pude soportarlo más. Corrí hacia las escaleras, sin mirar atrás, sin pensar en lo que dejaba atrás. Solo quería salir de allí, salir de esa pesadilla, y cuando llegué a la salida, me lancé hacia la puerta. La sensación de estar siendo perseguido no se desvaneció hasta que estuve fuera del edificio, a la luz de la calle. Respirando con dificultad, miré hacia atrás, hacia el oscuro contorno del edificio. No podía dejar de preguntarme, ¿qué era eso que había visto? ¿Qué había desenterrado al abrir esa puerta? Esa noche, al regresar a casa, no pude dejar de pensar en lo que había vivido. Sabía que algo había cambiado dentro de mí, algo que no podía explicar ni comprender. Lo que vi, lo que sentí, no estaba en mi mente. Había algo en ese lugar, algo atrapado, que ahora parecía estar buscando algo más. No sé si alguna vez volveré a ese edificio. No sé si las respuestas que busqué alguna vez aparecerán, pero lo que vi esa noche, lo que sentí en mi piel, me acompañará mientras siga respirando. Porque a veces, cuando te enfrentas a la oscuridad, no encuentras respuestas, sino más preguntas. Y esas preguntas, en el silencio de la noche, son lo único que te queda. Me llamo Esteban Ríos y llevo más de 20 años manejando tráileres a lo largo de la frontera entre México y Estados Unidos. He visto de todo en la carretera, desde accidentes terribles hasta cosas que no tienen explicación. Pero hay una historia en particular que todavía me persigue cada vez que salgo a manejar de noche. Todo comenzó una madrugada, cuando me asignaron un viaje desde Nogales hasta Reynosa. La ruta me obligaba a cruzar largas carreteras solitarias, atravesando desiertos interminables y poblados casi fantasmas. Cargaba una caja seca con equipo de manufactura, nada fuera de lo común. Sabía que la frontera siempre tenía sus peligros, pero lo que me esperaba esa noche iba más allá de cualquier cosa que hubiera imaginado. Eran las 2 de la mañana cuando pasé por un tramo particularmente oscuro entre Sonora y Chihuahua. No había ni un alma en el camino, solo el sonido del motor y el viento golpeando la cabina. Revisé los espejos para asegurarme de que todo estuviera en orden, pero fue entonces cuando noté algo extraño. A lo lejos vi una luz roja parpadeando en el camino. Al principio pensé que era un tráiler detenido con problemas mecánicos, pero a medida que me acercaba, me di cuenta de que no era un vehículo. Era una especie de linterna oscilando en el aire, como si alguien la estuviera sosteniendo. Frené un poco tratando de entender la situación, pero justo cuando estaba a punto de detenerme por completo, la luz desapareció. Mi corazón se aceleró. No había forma de que alguien hubiera corrido fuera del camino en cuestión de segundos. Encendí mis luces altas y escaneé los alrededores, pero solo vi desierto y matorrales secos. Algo no estaba bien. Seguí adelante, tratando de ignorar lo que acababa de ver, pero unos minutos después, el radio de la cabina se encendió solo. Dejó de sonar la música que tenía puesta, y en su lugar, comenzó a escucharse una estática densa. Luego, una voz susurrante surgió entre los ruidos. «Detente, ya vienen». Un escalofrío me recorrió la espalda. Giré la perilla del volumen, pero el sonido seguía allí, cada vez más fuerte. La misma frase, repetida una y otra vez. «Detente, ya vienen». No quise hacer caso. Pisé el acelerador y seguí adelante. Entonces lo vi por el espejo retrovisor. Algo venía detrás de mí. No era otro tráiler ni un auto. Era una silueta oscura que corría a una velocidad imposible,
siguiendo mi tráiler sin esfuerzo. Mis manos se aferraron al volante, sintiendo el sudor frío en mi frente. Aquella cosa se movía como si flotara sobre el asfalto, y aunque no podía distinguir su rostro, sentía su mirada clavada en mí. Apreté los dientes y aceleré más. El velocímetro marcaba 110 km/h, luego 120, pero la silueta no se alejaba. Estaba más cerca, mucho más cerca. De repente la radio emitió un chasquido y la voz cambió. Ahora no susurraba, sino que gritaba con un eco aterrador. ¡No te detengas! No lo hice. No sé cuánto tiempo seguí manejando, pero eventualmente, cuando llegué a un puesto de revisión en la carretera, miré de nuevo por el espejo, y la figura ya no estaba. Respiré agitadamente, tratando de calmar mi corazón. El oficial de la garita me vio pálido y me preguntó si estaba bien. No supe qué responderle. Desde aquella noche, evito esa ruta siempre que puedo. No sé qué era aquella cosa ni qué quería, pero algo dentro de mí me dice que, si me hubiera detenido, no estaría aquí para contar esta historia. Esa noche llegué a una estación de servicio en la carretera. Bajé del tráiler con las piernas aún temblorosas. Necesitaba un café, algo que me ayudara a recuperar el aliento. Dentro del local, el ambiente era tranquilo, con apenas un par de camioneros sentados en una esquina y la encargada limpiando la barra. Me acerqué al mostrador y pedí un café bien cargado. La mujer me miró con extrañeza. «Está bien, señor. Se ve pálido», dijo con un tono de preocupación. Asentí, aunque la verdad es que no me sentía bien. Cuando me entregó el café, le pregunté algo que me venía rondando la cabeza desde que llegué. «¿Sabe si ha habido accidentes o algo raro en la carretera antes de llegar aquí?» Ella frunció el ceño y tardó un poco en responder. «No sé si sean accidentes, pero los camioneros que pasan por ahí dicen haber visto cosas. Cosas que no deberían estar en este mundo», susurró, acercándose un poco. «Algunos dicen que es un alma en pena, otros que es algo peor. Lo único que todos coinciden es que si lo ves, no debes detenerte». Mis manos se crisparon alrededor del vaso de café. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No quería seguir escuchando, pero necesitaba respuestas. «¿Desde cuándo se cuentan esas historias?», pregunté, intentando sonar calmado. La mujer suspiró y miró hacia la puerta, como si temiera que alguien estuviera escuchando. «Dicen que hace años un trailero desapareció en esa ruta. Nadie sabe qué pasó con él, pero su camión fue encontrado abandonado en medio de la carretera, con el motor encendido y la radio reproduciendo estática. Desde entonces, algunos dicen que sigue allá afuera buscando a alguien más para acompañarlo». El café se me hizo amargo en la boca. Pagué rápido y salí de la estación. Subí a mi tráiler, sintiendo el peso de la historia sobre mis hombros. ¿Había escapado de algo esa noche? ¿O solo había sido una advertencia? Encendí el motor y puse las manos sobre el volante. Antes de arrancar miré por el espejo retrovisor, y por un instante, justo antes de encender las luces, me pareció ver una sombra en la distancia. No esperé más. Pisé el acelerador y seguí mi camino, con la esperanza de que aquella cosa se quedara atrás. Pero en el fondo, sabía que algún día volvería a encontrarme con ella. Nunca creí en las historias de terror. Siempre las consideré producto de una mente exaltada o de alguien buscando una excusa para darle emoción a la vida. Pero esa noche cambió todo. Mi nombre es Hugo, y todo lo que estoy por contarles sucedió durante uno de esos interminables turnos nocturnos que los trabajadores como yo apenas notan al principio, hasta que el lugar parece tomar vida propia. Al principio, era solo un trabajo más, uno de esos en los que tienes que hacer presencia mientras todos duermen, asegurándote de que no pase nada raro. Un trabajo de seguridad en un edificio de oficinas, un sitio vacío, donde las sombras parecían habitar más que las personas. El turno nocturno era tranquilo, al menos hasta que el reloj marcaba las 3 de la mañana. Esa noche, como todas las anteriores, comencé mi ronda a las 10. Al principio el edificio estaba en su habitual silencio, roto solo por el sonido monótono del aire acondicionado y el crujir de las viejas estructuras.
Las oficinas vacías parecían mirarme desde las puertas cerradas. La mayoría de los cubículos con las sillas vacías, las luces apagadas y la frialdad de las máquinas desconectadas. Recuerdo claramente que la luz de las lámparas fluorescentes parpadeaba levemente mientras caminaba por el pasillo, como si el edificio estuviera respirando a su propio ritmo. No era algo que me preocupara, al menos no entonces. Pensaba en los minutos que restaban para que terminara mi turno y pudiera volver a mi casa. Pero esa noche, algo me hizo detenerme en seco. Era una habitación en el tercer piso, una que nunca había revisado con detalle. La puerta estaba entreabierta y un leve sonido venía de dentro, como un susurro. No era algo que normalmente me hubiera llamado la atención, pero esa vez, algo me empujó a abrirla. Al dar el primer paso hacia el umbral, una ráfaga de aire frío me golpeó el rostro. El aire dentro de la habitación era denso, como si hubiera permanecido estancado durante mucho tiempo. Encendí mi linterna y apunté hacia el interior, pero lo que vi no me dejó más que una sensación extraña. El cuarto estaba completamente vacío, salvo por una pequeña mesa en el centro. Sin embargo, lo que me hizo detenerme no fue la sala en sí, sino el hecho de que sobre la mesa había algo que no recordaba haber visto antes: una vieja caja de música. Estaba ahí como si hubiera sido colocada recientemente, pero no había manera de que la hubiera notado antes. La caja estaba abierta, y aunque no estaba tocando ninguna melodía, algo en su interior parecía brillar débilmente. El brillo, como si fuera un reflejo, me atrajo hacia ella. No estaba seguro de qué me empujaba a acercarme, pero lo hice. Cuando mis dedos rozaron la superficie de la caja, sentí un escalofrío recorrerme. De alguna manera, todo se volvió más oscuro. La luz de mi linterna tembló, y un sonido bajo, casi imperceptible, empezó a llenar el aire, como si alguien susurrara mi nombre, muy suavemente. Hugo. Al principio pensé que era el viento, o que mi mente me estaba jugando una broma, pero el susurro continuó, esta vez más claro, y el tono de la voz no era humano. Me aparté de la caja, pero el susurro persistió, resonando en mi cabeza como si alguien estuviera justo detrás de mí, respirando en mi oído. Mi corazón comenzó a acelerarse, y la temperatura en la habitación descendió abruptamente. Mi primer instinto fue salir de allí, pero algo me detuvo. No pude moverme. Hugo. La voz volvió a susurrar, ahora más fuerte. En ese momento sentí una presión en el aire, como si el edificio estuviera cerrándose alrededor de mí. La luz de mi linterna parpadeó una vez más y luego se apagó, sumiéndome en la oscuridad total. En medio de la penumbra, los susurros se multiplicaron, envolviéndome hasta que mi cabeza comenzó a dar vueltas. Finalmente, una ráfaga de viento sopló con fuerza, empujándome hacia atrás, hacia la puerta. El ruido aumentó, convirtiéndose en una cacofonía de voces que gritaban mi nombre, cada vez más fuerte. Mi respiración se volvió errática, pero aún así logré alcanzar la puerta y salir de esa habitación, cerrándola con rapidez. Pero cuando lo hice, el sonido cesó tan abruptamente como había comenzado. Afuera, en el pasillo, el edificio parecía igual de vacío que siempre, pero yo ya no lo veía de la misma manera. Las paredes ahora parecían presionarme, y el aire estaba más espeso. La sensación de estar observado me invadió. Miré alrededor, esperando encontrar alguna explicación lógica, pero no la había. Me obligué a continuar con mi ronda, pero cada paso se sentía más pesado, como si algo me siguiera en la oscuridad. Pasé por las oficinas vacías, los pasillos interminables, pero la sensación de incomodidad no me dejó. Algo había cambiado, y aunque traté de racionalizarlo, de decirme que era solo un mal momento, sabía que algo no estaba bien. Mi jornada de seguridad, que solía ser tranquila, ahora se había convertido en una pesadilla interminable. Pero lo peor estaba por venir. Al acercarme a las escaleras que conducían al último piso, escuché el sonido de una puerta que se cerraba violentamente. ¿Quién podría estar allí? No debía haber nadie más en el edificio, pero antes de poder siquiera reaccionar, sentí un frío profundo recorrer mi espina dorsal. Y una vez más,
El susurro llegó a mis oídos, esta vez mucho más claro. Te estábamos esperando, Hugo. El sudor comenzó a recorrer mi frente mientras el frío seguía envolviéndome. Mi mente, normalmente lógica, luchaba por encontrar una respuesta coherente a lo que estaba viviendo. ¿Quién estaba allí? ¿Qué estaba pasando en este maldito edificio? El susurro seguía repitiendo mi nombre, pero esta vez, algo en la voz me hizo dudar. No era solo el sonido de una presencia invisible. Había una cualidad, una familiaridad en esa voz que no pude identificar de inmediato. Decidí no darme el lujo de quedarme allí, paralizado por el miedo. Apreté mis dientes, tragué saliva y con el corazón acelerado, tomé la decisión de ir al origen del sonido. La puerta cerrada, con pasos vacilantes, me dirigí hacia las escaleras que ascendían hacia el último piso. El pasillo estaba sumido en una oscuridad aún más densa que la de los demás pisos. Las luces parpadeaban intermitentemente, creando un ambiente aún más inquietante. El aire se sentía más denso, más pesado, como si todo a mi alrededor estuviera ralentizado. Algo no estaba bien. Al llegar a la puerta del último piso, la sensación de ser observado se intensificó. Sin embargo, algo extraño sucedió justo antes de abrirla. Sentí una presión en el aire, como si algo estuviera esperando al otro lado. No era una simple sensación de ansiedad. Era un presagio palpable que me hizo temer por lo que encontraría al abrir esa puerta. Mis manos temblaban al tomar la manija, pero la necesidad de entender, de descubrir lo que sucedía, me obligó a actuar. Giré la perilla y empujé la puerta lentamente. El crujido de la madera al abrirse fue como una advertencia. Lo que vi dentro no se podía describir de forma sencilla. El espacio parecía un despacho abandonado, pero algo no encajaba. Las mesas estaban cubiertas con capas de polvo, y las sillas vacías apuntaban en diferentes direcciones, como si alguna vez hubieran sido usadas por personas que ya no existían. Sin embargo, lo que realmente me heló la sangre fue lo que estaba en el centro de la habitación, una silla con un hombre sentado en ella. El hombre no se movía. Su figura estaba rígida como si fuera una estatua. Estaba vestido con un uniforme antiguo de seguridad, como el que yo usaba, pero su rostro estaba inexpresivo, como si estuviera atrapado en un estado intermedio entre el sueño y la vigilia. Sus ojos vacíos me observaban desde la oscuridad. Unas sombras delgadas y sinuosas se deslizaban sobre su rostro, como si estuvieran vivas. ¿Quién eres? Mi voz tembló, pero el hombre no respondió. Solo me observaba y en sus ojos vacíos podía sentir una presión creciente, como si tratara de transmitirme algo que no quería saber. Me di cuenta de que no podía quedarme allí mucho más tiempo. Sentí la necesidad de escapar, pero mis pies no respondían. Algo me mantenía pegado al suelo, como si el aire mismo estuviera atrapándome, volviéndome parte de la escena, de ese lugar. Y fue entonces cuando escuché un sonido bajo, como un crujido, y la silla del hombre comenzó a girar lentamente hacia mí. No me había dado cuenta, pero había algo más en la habitación. Algo oscuro, algo que se movía entre las sombras. Las paredes del cuarto parecían hundirse poco a poco, como si el espacio estuviera colapsando sobre mí. La silla del hombre dejó de girar y en su lugar el susurro regresó. «Estabas destinado a estar aquí, Hugo», dijo la voz, esta vez mucho más fuerte, más clara. El hombre en la silla no se movió, pero su presencia se volvió más imponente, como si hubiera una conexión invisible entre él y yo, como si de alguna manera estuviera atado a él, a este lugar. El suelo debajo de mis pies comenzó a temblar. ¿Estaba soñando? No lo sabía. Todo a mi alrededor era tan real, tan vívido, pero la atmósfera había cambiado. No era la oscuridad común de un turno nocturno, era algo más profundo, más inquietante. En un intento desesperado, giré sobre mis talones y corrí hacia la puerta sin mirar atrás. Pero antes de que pudiera alcanzar el pasillo, sentí una presión en mi espalda, como si un peso invisible me empujara hacia el interior de la habitación. Mis piernas se doblaron y caí al suelo con un ruido sordo. El aire en el pasillo se volvió gélido y el susurro de nuevo me alcanzó. El turno no ha terminado. Tú nunca saldrás.
Con todas mis fuerzas me levanté, el miedo a punto de romperme, pero cuando miré hacia la puerta, algo cambió. La habitación estaba diferente. El pasillo no estaba como antes. Las paredes se habían transformado en algo grotesco. Las sombras parecían haberse multiplicado, alargándose y tomando forma. Sentí la garganta apretada. Algo estaba dentro de mí ahora. El edificio no solo me había atrapado, sino que había dejado una marca en mi alma. Nunca iba a salir de allí. Sin darme cuenta, mi cuerpo dio un paso hacia atrás, llevándome más profundo en el edificio, hacia la oscuridad. El turno nocturno ya no era solo un trabajo, era una condena. No sé cuánto tiempo pasó. La conciencia y el miedo comenzaron a diluirse, como si el tiempo mismo estuviera distorsionado dentro de esos muros oscuros. Los susurros nunca cesaban. Se mezclaban con el sonido del aire acondicionado y el crujir de las paredes. Mi respiración se volvía más pesada con cada paso, y cada rincón parecía lleno de presencias invisibles que me observaban en silencio. Las luces que en algún momento parpadeaban, ahora brillaban de forma constante, pero la claridad que producían no era un alivio. No podían disipar la oscuridad que se había colado en mi mente. Algo dentro de mí comenzó a comprender que el turno nunca terminaría. No solo porque lo dijeran las voces, sino porque el propio edificio había cambiado. Se había convertido en un laberinto de pasillos interminables, de puertas cerradas que se abrían y cerraban a su antojo. Cada vez que creía llegar a la salida, las paredes me devolvían a un rincón aún más lejano. Pasaron horas, tal vez días, tal vez minutos, y sin embargo, el reloj nunca avanzaba más allá de las 3 de la mañana. Ese mismo instante seguía repitiéndose, atrapándome en una espiral sin fin. De alguna manera lo supe en lo más profundo de mi ser. El turno no tenía fin. La misma voz, ahora como un eco dentro de mi cabeza, me lo susurraba, y podía sentir su presencia detrás de cada puerta, detrás de cada sombra. Fue entonces cuando volví a escuchar algo familiar, el sonido de una silla crujir. Giré la cabeza rápidamente y la vi. En la sala del tercer piso, exactamente en el mismo lugar donde había encontrado la caja de música, la silla estaba nuevamente ocupada, pero esta vez no había hombre. En su lugar, lo que había sentado allí no era más que una figura oscura, difusa, como una sombra que tomaba forma humana. La figura me observaba con unos ojos vacíos, unas cavidades negras que reflejaban mi propia desesperación. «Te hemos estado esperando, Hugo». La voz se hacía más clara, pero también más aterradora, como si viniera de todos lados, como si el edificio entero hablara a través de mí. Pero la sensación más horrible de todas fue el hecho de que, a pesar de no ser humano, la figura parecía comprenderme. Sabía lo que sentía y se alimentaba de mi miedo. «Sabes lo que tienes que hacer», dijo la figura acercándose lentamente. Cada paso que daba en el suelo vacío hacía eco en mis oídos y al mismo tiempo parecía llenar la sala con una presión insoportable. «No puedes escapar». El pánico me envolvió por completo. En un último intento de librarme de esa sensación que me carcomía por dentro, corrí hacia la puerta, pero algo me detuvo antes de llegar a ella. La figura se desintegró en una nube de sombras y se arremolinó a mi alrededor, envolviéndome. Fue como si todo el aire de la habitación me asfixiara. Mi pecho se comprimió con una fuerza que me hizo caer de rodillas. La figura habló una última vez, esta vez con una voz que no era humana, una voz que parecía provenir del fondo mismo del edificio, del corazón del lugar. «El ciclo nunca terminará. El turno siempre será tuyo, siempre será nuestro». Mi grito fue apagado por un rugido que pareció provenir de las paredes mismas, como si el edificio estuviera reclamándome, atrapándome en sus entrañas. Las puertas del edificio se cerraron de golpe, y cuando levanté la cabeza, me di cuenta de algo que me heló el alma. Yo ya no estaba solo. Las sombras, las mismas que me habían observado durante toda la noche, se agolpaban en las paredes, como si esperaran mi respuesta. Sus formas eran vagas y confusas, pero sentía su presencia, su deseo de consumir. No era una figura única, era el edificio entero, viviendo, respirando, esperando. Y yo había pasado de ser un simple guardia a ser parte de esa oscuridad. La última visión que tengo de esa noche es de la puerta del edificio, cerrándose lentamente,
como si el mundo estuviera sellando su destino. Y cuando intenté mirar hacia el exterior, solo vi más sombras, más oscuridad. Ahora soy parte de ellas. El turno nocturno no ha terminado. Mi nombre es Raúl, y hace unos meses conseguí un trabajo nocturno en una bodega de abastecimiento en las afueras de la ciudad. El pago no era malo, y como siempre he sido más de la noche que del día, pensé que sería una buena opción. No tardé mucho en darme cuenta de que había algo extraño en ese lugar. El edificio era viejo, con pasillos interminables de estanterías oxidadas y luces parpadeantes que parecían más decorado de película de terror que un almacén real. Mi tarea principal era sencilla: asegurarme de que los productos estuvieran en orden y realizar rondas de vigilancia hasta el amanecer. Había cámaras en las esquinas, pero muchas parecían no funcionar, o al menos eso decía Carlos, el supervisor del turno anterior. Desde mi primera noche sentí que alguien me observaba. No era paranoia ni sugestión, era algo más. Caminaba entre los pasillos con mi linterna, pero cada tanto tenía la sensación de que, al dar la vuelta, encontraría a alguien parado entre las sombras. Pero nunca había nadie. Lo más inquietante ocurrió en mi tercera noche. Mientras revisaba la mercancía, escuché el sonido de una caja cayendo al suelo en la sección de almacenamiento frío. Me acerqué, convencido de que un animal o alguna corriente de aire había provocado la caída, pero lo que encontré no tenía explicación. La caja estaba en el suelo, sí, pero a su alrededor había huellas, pequeñas y húmedas, como si alguien hubiera caminado descalzo por el suelo helado. Mi corazón latía con fuerza. No había ninguna puerta abierta, y yo era la única persona en el edificio. Tomé mi radio y llamé a Carlos, quien aún debía estar en casa. Quise sonar tranquilo, pero mi voz temblaba. Carlos, ¿tú recuerdas si hubo algún incidente raro en esta bodega? Hubo un largo silencio antes de que él respondiera. Raúl, ¿ya viste la puerta del fondo? El ruido de la radio distorsionó su voz por un momento, pero entendí perfectamente lo que me dijo. Volteé hacia la puerta metálica al final del pasillo. Era una salida de emergencia que, según lo que me habían dicho, siempre estaba cerrada con llave. Pero ahora estaba entreabierta. El frío recorrió mi espalda. Algo me decía que no debía acercarme, pero al mismo tiempo sentía que si no lo hacía, nunca sabría qué estaba pasando en este lugar. Respiré hondo y di un paso adelante. El rechinar de la puerta metálica resonó en el pasillo cuando me acerqué. Tragué saliva y apunté con mi linterna al otro lado. Era un cuarto pequeño y oscuro, con estanterías polvorientas y cajas apiladas sin orden aparente. Lo más inquietante era el frío. Un aire helado, mucho más intenso que el de la bodega, flotaba en el ambiente. Entré con cautela, sintiendo que cada paso que daba era un error. Revisé las cajas con la linterna y no encontré nada extraño, pero cuando giré para salir, vi algo que me hizo detenerme en seco. Las huellas húmedas que había encontrado antes, ahora estaban detrás de mí, y lo peor era que no eran las únicas. Había más, muchas más, como si varias personas hubieran caminado por allí momentos antes. Mi respiración se agitó. Intenté convencerme de que era algún fenómeno explicable, pero una parte de mí sabía que no era así. Fue entonces cuando escuché el sonido, un susurro. Apagué la linterna instintivamente, como si eso me hiciera invisible. Me quedé completamente quieto, tratando de calmar mi respiración. El sonido se repitió. Era un murmullo bajo, ininteligible, y venía de las estanterías al fondo del cuarto. Mi instinto me gritaba que saliera corriendo, pero mis pies no reaccionaban. Forcé a mi mano a encender la linterna de nuevo y la dirigí hacia los estantes. No había nada. Pero cuando bajé el haz de luz al suelo, vi algo que me dejó sin aliento. Una sombra. No la mía, era una silueta delgada y encorvada, con los brazos largos y deformes. La sombra se movió antes de que yo pudiera reaccionar. Sentí un escalofrío recorrer mi columna cuando algo pasó corriendo detrás de mí. No lo vi, pero lo sentí. Sin pensarlo, salí del cuarto de un salto y empujé la puerta con todas mis fuerzas. El golpe resonó en toda la bodega. Me quedé allí, jadeando,
con las manos temblando. Mi radio volvió a sonar. «Raúl». La voz de Carlos sonaba más tensa que antes. «Dime que no abriste la puerta del fondo». Mi garganta estaba seca. Me tomó varios segundos responder. No sé qué vi ahí dentro, pero no quiero volver a entrar. Un nuevo silencio incómodo se apoderó de la radio. Luego, con voz baja, Carlos murmuró: «No deberías haber entrado». Algo en su tono me dijo que él sabía más de lo que me había contado y que mi turno apenas estaba comenzando. El silencio se hizo pesado en la bodega. Me apoyé contra la pared, intentando que mi respiración volviera a la normalidad, pero el aire seguía sintiéndose helado, denso, como si algo invisible estuviera llenando el espacio. Miré la puerta del fondo. No pensaba volver a acercarme, pero entonces escuché algo que me heló la sangre. Golpes. 3 golpes secos desde el otro lado de la puerta. Me quedé paralizado. No eran golpes fuertes ni frenéticos, sino pausados, deliberados, como si alguien supiera que yo estaba allí y quisiera que le respondiera. Mi radio crujió de nuevo. «Raúl, ¿sigues ahí?» Carlos sonaba más preocupado que antes. «Sí, pero...» Tragué saliva. «Alguien está golpeando la puerta». Carlos no respondió de inmediato. Solo escuché un leve suspiro al otro lado de la línea. Luego su voz bajó aún más. «No abras, no importa lo que escuches, no abras». Mi piel se erizó. «Carlos, dime la verdad. ¿Qué está pasando aquí?» Escuché cómo tragaba saliva al otro lado del radio. «Mira, no sé mucho, pero cuando empecé a trabajar aquí me advirtieron que si algo raro pasaba de noche, lo ignorara. La puerta del fondo no se abre. Nunca. Pero estaba entreabierta cuando la encontré». Carlos guardó silencio. Luego, con un tono que parecía una súplica, dijo: «Sal de ahí». Antes de que pudiera responder, los golpes en la puerta cambiaron. Ya no eran 3 golpes secos, ahora eran más rápidos, desesperados, como si algo estuviera intentando salir. El pánico me invadió. Retrocedí lentamente sin dejar de mirar la puerta, y entonces se detuvo. Por un momento el único sonido fue el eco de mi propia respiración. Pensé que tal vez todo había terminado, que solo había sido mi mente jugándome una mala pasada. Pero justo cuando me giré para salir de ahí, escuché algo que jamás olvidaré. Un susurro justo detrás de mi oído. «Raúl». Mi nombre. Mi linterna cayó al suelo cuando salté hacia atrás, mi corazón golpeando contra mi pecho. No había nadie, pero el frío en la bodega se había vuelto insoportable. Corrí. No pensé en nada más. Solo corrí hasta la garita de seguridad donde estaba la única salida. Pero al llegar, encontré la peor de las sorpresas. La puerta estaba cerrada. Y la llave no estaba donde la había dejado. Golpeé la puerta con desesperación. Sabía que nadie me escucharía, pero el instinto de supervivencia nublaba mi razón. Busqué la llave en mis bolsillos, en la mesa, en el suelo. Nada. Mi radio crujió de nuevo. «Raúl, dime que ya saliste», susurró Carlos. «La puerta está cerrada». Jadeé mirando a todos lados. «La llave no está». Otro silencio. Luego su voz sonó más apagada. «Entonces ya te vio». Mis piernas flaquearon. «¿Quién?», pregunté, aunque temía la respuesta. Carlos tardó en responder. Su voz sonaba tensa, como si estuviera luchando consigo mismo. Hace años, cuando la bodega todavía tenía turnos diurnos, un trabajador desapareció en esa área. Nadie sabe cómo ni por qué. Solo encontraron sus cosas. Y huellas como las que viste. Mi piel se erizó. ¿Y qué pasó después? El turno nocturno se cerró por un tiempo. Pero cuando lo reabrieron, los nuevos vigilantes comenzaron a ver cosas, a escuchar su nombre en los pasillos, a encontrar la puerta del fondo entreabierta, como si alguien estuviera esperando que entraran. Un frío indescriptible me recorrió la espalda. «Carlos, dime cómo salgo de aquí». «Escucha, mantente en movimiento, no dejes que te alcance, no mires a las cámaras, a veces muestran cosas que es mejor no ver. Busca la llave, debe estar cerca». Me aferré a esas palabras y comencé a revisar de nuevo, con los ojos bien abiertos. Y entonces la vi. La llave estaba en el suelo justo frente a la puerta de salida. Pero no estaba sola. Unas huellas húmedas la rodeaban, y no eran mías. Un escalofrío me paralizó. Algo dentro de mí gritaba que no me acercara, pero no tenía opción. Me agaché lentamente,
sin dejar de mirar a los lados. Cuando mis dedos rozaron la llave, sentí un aliento helado en la nuca. No lo pensé 2 veces. Agarré la llave y giré la cerradura en un solo movimiento. Empujé la puerta con todas mis fuerzas y salí corriendo sin mirar atrás. El aire de la madrugada me golpeó en el rostro. No me detuve hasta llegar a mi auto. Arranqué con las manos temblorosas y me alejé de la bodega sin volver la vista. Esa fue mi última noche allí. Renuncié al día siguiente. Carlos no me preguntó nada, solo me dijo que había tomado la mejor decisión. Nunca volví a ese lugar, pero a veces, en las noches más silenciosas, creo escuchar mi nombre susurrado en la oscuridad, como si algo aún me estuviera buscando. Mi nombre es Julián, y todo lo que les contaré ocurrió hace algunos años, cuando todavía creía que la magia y las supersticiones eran cosas de las que la gente hablaba para entretenerse. No tenía idea de lo que realmente era la brujería, ni de las consecuencias que podría tener involucrarse en algo tan oscuro. Hoy, tras lo que viví, me cuesta creer en las explicaciones racionales. A veces pienso que todo fue una pesadilla, pero las huellas de esa experiencia siguen conmigo. Recuerdo aquel día como si fuera ayer. Era un joven recién graduado de la universidad, buscando salir adelante en la vida. Como muchos de mis amigos, tenía la ilusión de conseguir el trabajo ideal, de tener una vida tranquila y sin complicaciones. No creía en lo paranormal, ni en las viejas leyendas que me contaba mi abuela. Para mí, todo era superstición y nada más. Una tarde, mientras caminaba por las calles de mi barrio, me encontré con un viejo local que nunca había visto antes. Estaba en una calle que no solía transitar, y su aspecto era extraño, con una puerta de madera que parecía sacada de otra época. La pintura de la fachada estaba desgastada, y las ventanas cubiertas con cortinas oscuras. Algo en ese lugar me atraía, pero al mismo tiempo me causaba una incomodidad inexplicable. Decidí acercarme y ver de qué se trataba. La puerta se abrió con un chirrido al empujarla, y al entrar, el aire se volvió pesado de inmediato. Había una mezcla de olores extraños, incienso, hierbas secas y algo que no lograba identificar. En el centro de la tienda, una figura encapuchada estaba atendiendo a un cliente. La luz tenue que venía de una lámpara de aceite daba al lugar un ambiente sombrío, como si el tiempo se hubiera detenido allí. En las estanterías había todo tipo de objetos, desde velas negras hasta frascos con líquidos y polvos, y libros antiguos llenos de símbolos extraños. Me acerqué al mostrador, y la mujer que estaba detrás de él me observó con una mirada penetrante. Su rostro estaba parcialmente cubierto por una capucha, pero podía ver sus ojos que brillaban con una intensidad desconcertante. No dije nada al principio, solo la miraba, y ella parecía esperarme, como si supiera que algo dentro de mí había despertado. ¿En qué te puedo ayudar?, me preguntó. Sentí que mis palabras se quedaban atrapadas en mi garganta. No quería parecer tonto, pero algo me decía que había algo más detrás de esa tienda, algo que no entendía. Finalmente, logré decir. Solo estaba mirando. Nunca había visto este lugar antes. La mujer sonrió ligeramente como si lo supiera. Entonces me habló de una manera que me heló la sangre. Este lugar no es para todos. Pero tú, joven, estás buscando algo, ¿verdad? Mi corazón comenzó a latir más rápido, y una incomodidad profunda se apoderó de mí. No sabía cómo, pero sentí que esa mujer me había leído. Había visto algo dentro de mí que no podía comprender. De alguna manera, su voz resonaba dentro de mi mente, y no pude evitar asentir. Vengo a comprar algo. Algo que me ayude a mejorar mi vida. Respondí sin darme cuenta de lo que realmente estaba diciendo. La mujer asintió lentamente, como si ya supiera lo que buscaba, y me indicó que me acercara a una estantería en la esquina del local. Allí había una caja de madera tallada, decorada con símbolos extraños, y un olor pesado que me mareó de inmediato. La mujer abrió la caja con lentitud y, dentro,
Había pequeños frascos con líquidos de colores oscuros y amuletos que parecían estar imbuidos de un poder oscuro. «Toma esto», dijo ofreciéndome un pequeño frasco con un líquido rojo y espeso que parecía brillar débilmente. «Esto te dará lo que deseas, pero recuerda, todo tiene un precio». El precio. Esa palabra me hizo estremecer. No sabía exactamente qué quería decir con eso, pero algo en mi interior me decía que debía tener cuidado. Sin embargo, la tentación de obtener lo que deseaba, de cambiar mi vida y conseguir lo que siempre había soñado, me hizo olvidar cualquier duda. «¿Qué tengo que hacer con esto?», pregunté con una mezcla de ansiedad y curiosidad. La mujer sonrió de nuevo, una sonrisa que no me pareció amigable, sino como la de alguien que sabe algo que tú no sabes. Me dio una instrucción simple. «Tómalo antes de dormir, y cuando despiertes, todo será diferente». La advertencia que añadió después fue lo que me dejó inquieto. «Pero recuerda, nunca olvides que todo lo que se recibe tiene un costo, y los acuerdos con fuerzas como estas nunca son sencillos». Salí de la tienda con el frasco en la mano, sintiendo que la atmósfera que había en el lugar me seguía a cada paso. Cuando llegué a casa, la curiosidad y la ansiedad por ver qué sucedería me hicieron decidir tomar el contenido del frasco esa misma noche. No pensé en las consecuencias, solo quería que mi vida mejorara, que mi trabajo fuera exitoso, que todo fuera más fácil. Esa noche tomé el líquido. Su sabor era amargo y cálido, como si me quemara por dentro. Pero en cuanto lo tragué, sentí una extraña sensación de mareo y, antes de que pudiera reaccionar, me quedé dormido de inmediato. Desperté al día siguiente, pero algo no estaba bien. La luz del sol entraba por la ventana de una forma diferente, más intensa, como si todo estuviera más brillante, más claro. Me levanté de la cama, y al mirarme al espejo, noté que algo había cambiado en mi rostro. Mi piel parecía más suave, mis ojos más vivos, y mi cuerpo más fuerte. Al principio, pensé que solo era una sensación, pero la transformación era real. Lo que pasó después fue aún más inquietante. En los días siguientes, todo comenzó a mejorar en mi vida. Mi trabajo, que antes me resultaba tedioso y sin futuro, comenzó a prosperar. Los clientes me buscaban constantemente y me ofrecían oportunidades que antes no habría imaginado. Todo parecía ir perfecto, pero cada vez que me encontraba solo, algo extraño ocurría. Veía sombras moviéndose por la casa y escuchaba susurros que venían de las esquinas oscuras, como si alguien estuviera observándome. Era como si algo estuviera dentro de mí, esperando. Una noche, al estar solo en mi departamento, los susurros se hicieron más fuertes. Me senté en el sofá, tratando de ignorarlos, pero los murmullos se volvían más claros. No entendía lo que decían, pero la sensación de que algo estaba mal me paralizó. En ese momento, la puerta de mi habitación se cerró de golpe, y una figura apareció en el umbral. Era la mujer de la tienda. «Lo has hecho bien, pero ya ha llegado el momento de pagar el precio», dijo, con una voz que no parecía humana. Me levanté de un salto, pero ella no se movió. Sentí una presión en el aire, como si una fuerza invisible me estuviera ahogando. Era una sensación indescriptible, una angustia profunda que no podía evitar. «¿Qué quieres de mí?», grité tratando de controlar el miedo que me invadía. Ella sonrió. Esa sonrisa que ya conocía, y luego me habló con calma. «Todo lo que has conseguido tiene un costo, Julián, y ahora te tocará pagar. Lo que te di no es gratis, y la deuda debe ser saldada». En ese momento todo cambió. La habitación comenzó a oscurecerse, las sombras parecían cobrar vida, y un frío intenso se apoderó de mi cuerpo. Intenté correr, pero mis piernas no respondían. La mujer dio un paso hacia mí, y pude ver detrás de su capucha algo indescriptible, algo que no debía ver. Desde esa noche, todo en mi vida comenzó a desmoronarse. La gente que antes me admiraba comenzó a alejarse de mí. Mi vida se volvió una pesadilla, llena de susurros y presencias oscuras que no podía evitar. Las sombras me seguían a donde fuera, y el precio que pagué por la magia de la brujería se volvió insoportable. Ya no podía escapar de lo que había invocado,
y la deuda que tenía con fuerzas más allá de la comprensión humana era algo que nunca podría saldar. A veces, cuando miro al espejo, veo esa misma mirada vacía que vi en la mujer aquella noche. Y sé que lo que ella me dijo es cierto. La brujería no tiene un final feliz.